Hola y gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de El Mundo. Vamos a hablar con el doctor Mihail Leitman acerca de las relaciones interpersonales a través de la conexión virtual, cómo el ambiente influye en estas relaciones. Doctor Leitman, bienvenido y gracias por estar con nosotros, como siempre. Hablamos en programas con ustedes acerca de cómo el mundo virtual está creando nuevas condiciones para nuestras relaciones interpersonales. La pregunta es cómo el individuo se debe reprogramar. ¿Te refieres a la era del coronavirus o en general? De la situación actual. Después de la pandemia o durante la pandemia que estamos todavía, hemos pasado a un ambiente virtual creciente. E incluso hasta en vez de irse a sentar a un restaurante, ahora se pide comida a domicilio. En los estudios también hay mucho más educación a control remoto, educación remota. Lo mismo con los lugares de trabajo. Mucha gente está desde su hogar desarrollando su trabajo. Muchas empresas, las grandes transnacionales en Estados Unidos, han dicho a sus empleados quedarse en casa y trabajar desde ahí. Es decir, hay una creciente tendencia hacia tener nuestra vida en el mundo virtual. A eso me refiero. A ese tipo de conexión nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos como individuos, como ser humano. ¿De qué manera nosotros debemos reprogramarnos para adaptarnos de una mejor manera a este nuevo entorno virtual? Yo creo que eso va a ocurrir por sí mismo, de a poco, gradualmente. Trataremos de estar más adecuados o preparados para nuestro horario, con los colegas. Nos veremos en nuestro trabajo frente a bancos, otras compañías, oficinas gubernamentales o con oficinas que trabajamos o mis compañeros. Vamos a crear entornos como los que teníamos sociales. Vamos a crear entornos virtuales más cercanos, más lejanos, referentes al trabajo o específicamente a algo como diversión. Por ejemplo, yo tengo un amigo que yo estaba acostumbrado a jugar ajedrez. Yo lo hago ahora en forma virtual, muy fácil. Podemos hacer cosas sin ningún problema. Y por otro lado, hay cosas que es más difícil realizar, pero para eso hay nuevos programas, nuevas maquinarias. Yo veo que ya hay sistemas, como que ya nos encontramos juntos en un mundo deportivo, a pesar de que yo estoy en mi casa, a pesar de que cada uno lo hace en su casa, pero es como que nos encontramos juntos y hacemos el mismo ejercicio, etcétera. Justamente esa era mi siguiente pregunta. Se adelantó a la pregunta sobre el ejemplo del trabajo físico o de las actividades deportivas, mejor dicho. Se ha comprobado que las personas se inscriben a un gimnasio para tener la influencia del ambiente. Hay un compromiso mayor, porque si uno no llega a la clase, tiene problema con el instructor, hay que explicar por qué uno no llegó. También uno se esfuerza más porque no quiere quedar mal con el resto del grupo, si uno no hace bien los ejercicios. Y hay así muchos ejemplos alrededor de este tema. Pero, ¿qué pasa con el ambiente virtual? No siempre hay este grupo
este grupo que ayuda a llegar a que nosotros lleguemos al objetivo que nos hemos trazado. Hay también el aspecto del anonimato. Estoy sola frente a una aplicación o a un video y yo hago el ejercicio, ya no tengo a alguien al lado mío. Entonces se siente menos presión. La pregunta es, en este ambiente, si no estamos llegando a algo más egoísta, de únicamente yo conmigo mismo, no tengo que darle parte a nadie, explicarle a nadie. Estoy en mi microcosmos, en un micromundo. Yo creo que eso es bueno. Entonces yo empiezo a entender cuán egoísta yo era, cuánto yo para conectarme con el ambiente tengo que elevarme por encima de mí mismo, estar más elevado por encima de mi ego. Y entonces yo llego a una conexión y trato de estar en contacto con ellos. El hecho que yo me alejo de mis conexiones anteriores, eso no quiere decir que yo me haga más egoísta. Yo lo hago porque esta epidemia me lo exige. Por eso yo me alejo. O sea, yo de esa forma estoy cumpliendo las órdenes del Ministerio de la Salud, digamos, para no afectar o transmitir el virus de mí afuera o contagiármelo yo. Pero eso no tiene ninguna relación con las conexiones positivas, virtuales o físicas. Eso es algo que tenemos que aprender aparte. El hecho que yo ahora estoy en mi casa solo, eso me da la posibilidad de pensar de qué forma yo voy a avanzar hacia los demás. Si nuestro problema es que hacemos una transgresión en el pensamiento. Si yo pienso cosas buenas por el prójimo, no hay ningún problema en el coronavirus. Yo pienso que si ahora saliéramos a todo tipo de lugares, con mascarilla, sin mascarilla, no importa, más cerca, menos cerca, solo pensando que no queremos dañar a los demás y sabemos cómo realizarlo, en qué distancia, como dije, sin mascarilla, con mascarilla, puede ser que no produciremos ningún daño a nadie y no contagiaremos a nadie. Es muy simple. Todo está detrás del pensamiento, detrás de la intención. ¿Cómo se puede entonces mantener la intención y también el compromiso hacia el grupo en un ambiente virtual? En el ambiente virtual no hay ningún problema porque no estamos transmitiendo el virus. Pero ahora que nos encontramos en un contacto virtual y que cada uno está en una distancia del otro, empecemos a sentir ahora cuánto puedo acercarme al prójimo. No por el virus corona, sino por mi virus, mi ego, que yo utilizo mi ego solo en la medida en que yo no produzco daño a nadie. Eso es. Si yo al acercarme a ti no te produzco ningún daño, entonces me acerco. Si de esa forma yo tengo pensamientos egoístas, entonces no me voy a acercar. Y de esa forma podemos
medir las distancias entre nosotros, cuánto estamos realmente cercanos o alejados. Cerca o lejos, que no tiene nada que ver con el aspecto físico, sino está hablando de cercanía o lejanía a otro nivel. Cierto, según mi deseo de producir cosas buenas para ti, de mi corazón. Por ejemplo, en un grupo de estudio, sus estudiantes, digamos, para poner un ejemplo, ¿cómo se puede mantener ese compromiso de cada uno con el otro? De que esté en las clases puntualmente, que logre hacer las actividades como se pide en conjunto. ¿Cómo llegar a esto? Muy lindo. Tú lo preguntas como que tú fueras la instructora. Yo llego a un acuerdo con el grupo que nosotros nos preparamos para nuestra reunión virtual en una medida en que cada uno piensa en el bien del resto. Entonces cada uno tiene que hacer su cálculo. ¿Cuánto se puede acercar a este grupo, a esta reunión? Digamos que decidimos reunirnos físicamente en un lugar. Ahora, yo salgo de mi casa y voy a ese lugar. Voy, camino. Y en algún punto en el camino, yo empiezo a estar en duda, ¿puedo acercarme o no? Quizás no, quizás yo puedo provocarles algo mal. En vez de, quizás yo hago algo para mí en vez de para ellos. Yo empiezo a cuestionar la distancia física como la distancia espiritual. Y entonces nosotros empezamos entre nosotros a hablar entre los amigos, solo en distancias espirituales, cuán cercanos estamos o alejados unos de otros, cuánto nos conectamos, nos abrazamos o no. Todo eso es en relación al acercamiento y alejamiento espiritual, según el espíritu con el espíritu. Ya ni siquiera virtual, sino espiritual. Y en este caso el ambiente virtual sería únicamente sería el medio para llegar a esa conexión espiritual interna. ¿Quién? Sí. Si nosotros así medimos nuestras posiciones de corazón a corazón, ¿esa es la distancia espiritual? Cuando usted habla cuando menciona este ejemplo físico de caminar, para acercarse o alejarse, ¿eso es lo que nosotros tenemos que imaginar en el ambiente de conexión virtual para poder llegar a esa conexión interna? ¿Quién? Sí. Nosotros tenemos que determinar para nosotros mismos una forma de medida espiritual, no física de metros, kilómetros, sino ¿Eso qué nos va a dar como resultado? ¿Nos va a desarrollar una sensibilidad especial para sentir que somos Sí, eso desarrollará una sensibilidad especial entre nosotros en la medida que yo realmente tengo intención positiva para el amigo, yo me voy a conectar a él, acercarme a él. Entonces jamás podemos producir daño unos a otros, ningún virus se explotará. ¿Qué práctico nos da para llegar a esa sensación de conexión real, profunda, no superficial con otras personas? ¿Cuál es esa técnica necesaria?
Yo creo que nosotros quizás tenemos que organizar un programa de computación que nos enseñe, así como cuando prendemos la computadora y nos enseña todo tipo de ejercicios, así como en el gimnasio, como un programa de gimnasia que me demuestre cuán alejado o cercano estoy a personas, a estos o aquellos, y cuánto puedo acercarme o alejarme. Y eso lo tengo claro, que de esa manera yo no estoy formando un alejamiento físico, sino espiritual. Y de esa manera empezaremos a pasar del mundo material al mundo espiritual, donde todo se mide únicamente según la equivalencia de forma, lo que llamamos, según el acercamiento de los corazones. ¿Puede explicar sobre esta máquina que usted habla o este programa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo lo entendemos? Tenemos, para eso precisamos personas de computación, que vamos a empezar con ejercicios fáciles y luego a más avanzados, que uno sepa en sí mismo cómo se refiere a diferentes deseos, diferentes acciones extrañas, cuánto puede elevarse por encima de su naturaleza para estar más conectado con el prójimo y así acercarse. Es un programa interno. Hablamos de un programa que desarrollamos internamente. No es solamente interna. No. Nosotros tenemos que desarrollar programas computados tales que ayuden a la persona en su capacitación, en su instrucción, como en un gimnasio, en todo tipo de estados en la vida, ver cuánto se eleva por encima de ese caso a beneficio del prójimo o a beneficio propio. Entonces, por medio de esto, va a empezar a ver cuánto se encuentra a favor del grupo, del prójimo o no. Medir eso no se puede por ahora, es según el caso que el programa nos presenta, y así cada uno entra a todo tipo de estados emocionales y ve cuánto puede elevarse por encima de su ego a beneficio del prójimo, considerar al prójimo o no. Wow. Pero es interesante, eso cambia mucho a la persona, eso nos convierte en personas nuevas. Creo que hay algún medio de alta tecnología que ha pensado en eso todavía, pero eso va a ser una revolución mundial cuando pase. Hagámoslo juntos. Yo estoy dispuesto. Solo se necesitan personas de experiencia en estos temas y algunas fantasías. Fantástico. Muchísimas gracias, Dr. Lightman. Algo novedoso, y vamos a quedarnos con ese pensamiento. Vamos a ver cómo implementarlo, tanto físicamente como internamente. Muchas gracias. Trata de desarrollar cosas así para la próxima vez y vamos a empezar a acercarnos al principio del programa. Gracias. De todos modos, gracias.